Pero el Señor puso en mi corazón tres cosas y lo empecé a ver como el ABC del cristiano: quiénes somos, en dónde estamos y a qué hemos venido. Son tres cosas súper importantes que tenemos que conocer cada uno de nosotros. Amantísimo y buen Dios, gracias te damos, mi Señor, porque nos das la oportunidad en este tu día de venir delante de tu presencia y postrarnos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre. Tú escudriñas lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros pasos, Señor. Pero reconocemos cada uno de los que estamos en esta hora, Padre, que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti, Señor, a veces consciente o inconscientemente, Señor. Y por ello es que hoy te decimos, Abba Padre, gracias por la misericordia que has tenido al permitirnos venir a tu casa, Señor, a decirte: Padre, perdóname, Señor. Perdóname porque te he ofendido con las cosas que he pensado, con las cosas que he visto, con las cosas que he hablado, Señor. Pero gracias, Señor, porque hoy me das la oportunidad, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de reconciliarme contigo, Padre. Pon tu palabra en mi corazón. Pon tu palabra en todo mi ser, Señor, para que yo pueda salir de este lugar edificándome, Señor, en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a invitarles, ¿no se siente todavía? Voy a invitarle a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 139, por favor. Salmos 139. Gloria al Señor. Y nos vamos a dirigir prontamente al verso 23, por favor. Y ya cuando lo tengamos listo, con un amén. Es un solo verso. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Pero vamos a leerlo con la convicción de que se lo estamos diciendo verdaderamente al Dios de la gloria, amén. Gloria al Señor. Salmo 139, verso 23. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Aleluya. Y el 24 dice: y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria al Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Gloria al Rey. Puede tomar su lugar, por favor. Santo es el Señor. Para aquellos que anotan, para aquellos que después durante la semana le dan una, como decía el apóstol Rodolfo, rumear, ¿sí? Como las vacas, ¿sí? No es ofensa, ¿verdad? Pero las vacas se hacen el alimento, le vuelven a dar otra repasada y después otra repasada, sacarle todo lo nutriente, ¿sí? Entonces los cristianos así deberíamos de ser. Gloria al Señor. Hoy el Señor quiere que hablemos, porque creo que es algo importante dentro de su iglesia. El título del tema es Decadencia Espiritual. Gloria al Señor. También puede llamársele declinación espiritual. Decadencia o declinación son sinónimos, ¿ok? Gloria al Señor. Decía el salmista: examíname, oh Dios, bendito es el Señor, y conoce mi corazón. Creo que es lo que todos nosotros debemos decirle al Señor: Padre, examina mi corazón. Bendito es el Señor. Vamos a introducirnos
hablando que la decadencia es una enfermedad del alma. ¿Ok? La decadencia es una enfermedad del alma. Y así como en nuestra vida física necesitamos estarnos checando el corazón, espiritualmente de igual manera. ¿Ok? Nuestras almas necesitan chequeos médicos regulares. Y es algo que muchos de nosotros, bueno, si físicamente en el terreno natural no lo hacemos, no vamos con el doctor a checarnos el corazón, y sabiendo que hemos oído que hay muchas enfermedades del corazón, espiritualmente es lo mismo. Tú y yo tenemos que ir con el Señor y, como decía el salmista, escudriña mi corazón, Señor. Dime si hay algo por ahí de enfermedad, hay algo malo. ¿Sí? Entonces hablamos que la decadencia espiritual es una enfermedad del alma. ¿Sí? ¿Por qué una enfermedad del alma? Porque en el alma tenemos las emociones, ¿ok? Así es. Gloria al Señor. En el alma tenemos la mente, en el alma tenemos la voluntad. Todo está ahí en el alma. Entonces, si en nosotros hubiese algún principio o hubiese ya una enfermedad dentro del corazón llamado decadencia espiritual, estamos en un problema. ¿Ok? Y a través de lo que vamos a ir viendo, nos vamos a ir dando cuenta cuál es nuestra posición. Gloria al Señor. Hay algo que pasa en la vida del cristiano, mire. Nos hemos confiado, y se lo digo honestamente, de no checar o no tener esa necesidad de urgencia de checar nuestro corazón o acercarnos a Dios en oración y decirle: Señor, hazme saber, hazme comprender si hay algo en mí, porque a veces no nos damos cuenta. Yo creo que muchos de nosotros sabemos o nos damos cuenta que hay gente que se entera que está enferma del corazón, pero no es que apenas empezó ayer con los síntomas o antier, sino que ya tiene años, pero ella no se ha dado cuenta. ¿Sí? Espiritualmente es lo mismo. Muchos estamos enfermos del corazón y no nos hemos dado cuenta. Gloria al Señor. Entonces les decía que lo que pasa es que muchos nos hemos confiado. Si bien la salvación es segura, ¿ok? Si bien la salvación es segura, pero realmente tú y yo tenemos que estar llevando a cabo los chequeos en nuestro corazón. A veces hay descuido, hay pereza, así como cuando alguien le dice: pues vamos a, ¿cómo te sientes? No, pues un poco más. Vamos con el doctor. No, estoy bien. Espiritualmente a veces pasa lo mismo. ¿Sí? Algún hermano se acerca con nosotros y nos dice: oye, hermano, como que veo algo. No, hermano, no. Gloria a Dios, yo estoy perfectamente bien. Gloria al Señor. El significado de decadencia es una declinación, un menoscabo, un principio de debilidad o de ruina. Es ir cambiando. Fíjese, aquí está el punto interesante. Es ir cambiando de naturaleza o de costumbres hasta tocar en el extremo contrario. ¿Sí? A veces como cristianos no nos damos cuenta que en nuestro corazón hay una declinación. Gloria al Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de decadencia o de declinación espiritual, fíjese lo que pasa. Nos estamos refiriendo a un creyente verdadero, es decir, en aquel que no es creyente no va a pasar por esta declinación espiritual, solamente aquel que verdaderamente es creyente, ¿ok? Porque el que no es creyente, pues va a seguir haciendo a lo que está acostumbrado. Por eso la decadencia espiritual, esta enfermedad, se presenta únicamente en los creyentes, en los hijos de Dios, ¿ok? Bendito es el Señor. Santo es el Señor. Mire, la Biblia nos advierte claramente que muchas personas tendrán una evaluación incorrecta
de sí mismas, y lo podemos ver, creyendo que son creyentes sin serlo en realidad. Pero hay algo muy importante: la Biblia nos advierte que es posible que un verdadero cristiano pase por un periodo tarde de declinación. ¿Sí? Gloria al Dios Todopoderoso. Por tal motivo, tú y yo tenemos que conocer, como hijos de Dios Altísimo, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas y cuál es el remedio de una declinación espiritual. Si tú y yo no conocemos cuáles son los síntomas, cuáles son las causas y cuál es la medicina, no nos vamos a dar cuenta realmente si hay en nosotros una tendencia a una declinación espiritual. ¿Sí? ¿Ha observado que a veces entramos todos a la congregación, alabamos al Señor, levantamos nuestras manos, cantamos, y muchas veces observe y la gente nueva empieza a hacer las cosas que ve que hacen en la congregación? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando viene la palabra? Si usted se da cuenta, estamos en el mismo culto, estamos al mismo tiempo escuchando la palabra, pero unos salen edificados y otros no. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? De ahí es donde empiezan a veces las cosas. No, pues es que hoy como que la alabanza no estuvo ungida. No, hermano, no es que la alabanza no haya estado ungida. Lo que pasa es que empieza a haber una declinación espiritual en nosotros. Se empieza a manifestar esa enfermedad en nosotros llamada declinación espiritual. ¿Sí? Por eso tú y yo tenemos que darnos cuenta. Sea la persona que comparta, si es que está compartiendo de la palabra del Señor, tú y yo tenemos que salir gozosos en el Señor. Amén. No se trata de emoción, no se trata si habló bonito, no se trata si hablaba fuerte o quedito, no. Lo que se trata es realmente mostrar la palabra del Señor para que la grey salga edificada. Pero ¿qué pasa si unos sí salen y otros no salen? Mire, le voy a ser honesto. A mí el Señor puso este mensaje porque pasó en mí principios como de declinación espiritual, donde empezaba yo a decir, es que como que la alabanza no, como que se necesita algo que llene. Es que el hermano que comparte como que no sé, como que se equivoca, como que le falta poder, ¿sí? Y empecé a ver, es que los hermanos de verdad, o sea, como si la palabra dice, hermano, que ames a tu hermano, pues yo no veo nada de eso en mis hermanos. ¿Sí? Pero yo no me empezaba a dar cuenta hasta que empecé a leer esto. Cuando uno se empieza a comportar así, cuando uno empieza con esos temas, cuando uno empieza a ver que nada le agrada, cuando uno empieza a ver que viene a la iglesia, se sienta y así como se levanta y se va, es lo mismo, tengamos cuidado. Hay un principio de decadencia espiritual. Y aún más, por eso le dije, la decadencia espiritual es únicamente para creyentes, ¿ok? Para aquellos que realmente recibieron a Jesús en su corazón. Ahora, ¿por qué? Quizá alguien se puede preguntar, me estoy adelantando luego como mucho y quiero sacarlo todo luego. Cuando tú y yo venimos a las plantas del Señor, lo recibimos como Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo entendemos y lo creemos? Entonces, todo eso que emana de Jesús viene sobre nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, por ende es que le estoy diciendo que solamente los creyentes pueden pasar por una declinación o decadencia espiritual, porque los que no son creyentes pues no han recibido al Señor. Entonces no le podemos exigir a alguien que no es creyente que de él emanen las cosas que de Jesús emanaron cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me doy a entender? Es que de ahí es donde tenemos que partir. ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas que recibimos? Es la gracia de Jesús. ¿Cuáles son esas gracias? ¿Se acuerda usted de Gálatas 5:22?
¿Sí? ¿Cuáles son? Amor. ¿Con qué empieza? Con amor. Amor, paz, gozo, benignidad, templanza. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tienen que estar en nosotros. Y si no están en nosotros y no se están desarrollando en nosotros, hay una enfermedad del alma en nosotros. Y esto puede pasar en el que acaba de recibir al Señor la semana pasada, como los que tengamos 25 o 30 años. ¿Ok? Mire, quiero asegurar esto. Mateo 7, del 21 al 23, si alguien me hace favor. Gloria al Rey del cielo, santo es el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Dice que no todo el que le dice el Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? A través de esta escritura podemos ver que las personas que se presentaron delante del Señor, dice que tenían, o se puede observar que tenían un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Ok? Dice que echaban en su nombre fuera demonios. Es decir, trabajaban en lo que el Señor manda. ¿Ok? Pero al final, ¿qué les dice el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí. Por ello es que le digo que la decadencia espiritual o la inclinación espiritual es para los creyentes. ¿Ok? Santo es el Señor. Mire lo que dice el Señor en Juan 10, 27 al 30, con referente a lo que yo les dije, que a veces nos confiamos y decimos, es que Dios es bueno, la salvación no se pierde, y a veces lo tomamos como un seguro, ¿sí? Como un pase automático hacia la presencia del Señor, cuando el Señor dice que para ello tenemos que estar trabajando, tenemos que ser como Él es. No solamente es haber hecho la decisión de fe, ese es el inicio de la vida cristiana, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer para la gloria del Señor. Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gloria al Señor. Si bien la salvación la tenemos y el Señor dice, y nadie puede arrebatarme a los salvos de mi mano, hay un riesgo de enfermedad de nuestras almas. ¿Ok? Por eso es que tenemos que estar muy, muy apercibidos a hacernos chequeos en el corazón, chequeos espirituales, a darnos cuenta cuando los síntomas se empiezan a presentar. Por eso le digo, nada más es la introducción. El Señor me dio esta así, pero de varias semanas, y esta nada más es la introducción. Pero necesitamos como iglesias, para saber nuestra posición, para saber el estado de nuestro corazón, conocer los síntomas, conocer las causas que están provocando esa declinación y saber cuál es la medicina o el remedio que Dios tiene para salirnos de esto. ¿Ok?
Yo doy gracias al Señor porque el Señor es tan bueno y es tan preventivo que alguien puede decir, hermano, pero es que pues, nosotros no. ¿Sí? Si aquí no pasa nada de eso, gloria al Señor, ¿ok? Pero yo le puedo garantizar que conforme a lo que está escrito en la palabra, hay en muchos de nosotros una enfermedad espiritual llamada declinación. Que no lo queramos entender o no lo queramos aceptar es otra cosa. En el nivel de terreno, ¿cuántas veces muchos de nosotros o hemos llevado a nuestros familiares a que les cheque el doctor y el doctor les dice con radiografías, con estudios que le hizo, es que en esta persona hay esta enfermedad? Y si ha oído que, bueno, no, es que yo no tengo nada. Lo que dice el doctor no es cierto, yo estoy bien. ¿Sí? A veces espiritualmente pasa lo mismo. El Señor habla, el Señor habla, el Señor habla, el Señor habla, y todos decimos, no, estamos bien. Gloria al Dios Todopoderoso. Lo primero que tenemos que ver es que la gracia salvadora es indestructible, como decía el Señor. Nadie puede quitar o puede arrebatar de la mano del Señor las almas. Pero todo verdadero creyente está susceptible a caer en un estado de decadencia. Nadie de los que estamos aquí estamos salvos de caer en un estado de decadencia. Por eso decía el salmista, nuevamente hago hincapié a lo que leímos. ¿Cómo decía el salmista? Examíname, oh Dios. Es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo diariamente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué en el corazón? En un principio yo no entendía, pero es que ahí en el corazón está el alma, ¿ok? En el corazón tenemos el alma y ahí es donde nosotros tenemos que conocer nuestro estado. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sí? Gloria al Dios Todopoderoso. Dice que la enfermedad del alma llamada declinación o decadencia espiritual comienza de una manera suave y sutil que casi no se percibe. O sea, tú y yo no podemos percibir a simple vista si algún hermano está enfermo del alma, ¿ok? Es cosa tan interna que por eso es que el único que tiene la lámpara escudriñadora del corazón lo puede hacer. Por eso es que el salmista se dirigía al Dios Todopoderoso, ¿ok? Porque tú y yo no podemos verlos o no nos podemos ver. Yo puedo ver que mi hermano viene y palmea, salta. Yo veo que mi hermano lo que está tocando aquí toca y esto, pero eso es lo que yo puedo ver. Pero realmente, ¿cómo está su corazón? ¿Sí? ¿Cómo está su corazón? Ahora entiende por qué dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Santo, santo es el Señor. Y a veces lo podemos detectar cuando es que este hermano antes era bien gozoso, este hermano antes decía que vamos a salir a compartir, vamos, que hay que llevar esto, yo lo llevo. A los hermanos iba y corría en qué les podía ayudar y de repente empezamos a ver que ya no. Hermano, fíjese que no, hermano, fíjese que no puedo. Hermano, es que hay esto, no, hermano, fíjese que no puedo. ¿Sí? Y algo que es bien importante que nos debemos de llevar a casa hoy es lo siguiente. A veces no nos damos cuenta y esta declinación espiritual empieza por la boca. Es que ya viste al hermano. Es bien presumido ya porque toca eso, ya se siente. No, y la hermana que canta, ya viste, ¿sí? No nos damos cuenta, es así bien. Pues a veces hasta eso, bueno, pues es un chascarrillo, no creas, nada más lo dije porque no es cierto. Dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ok? Ya se empieza a ver por ahí un pequeño destello, una pequeña señal de la declinación, ¿sí? Pero a veces lo que pasa es que, mire, somos bien inteligentes. Normalmente le decimos
con el cuate como con el que nos llevamos bien y como con el que va en mi línea. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿eh? Como con el que me llevo bien y el que está en mi línea. Porque si lo digo a otro, va a haber broncas. Pero si se lo digo al que más o menos habla como yo y anda como yo, pues ahí nos lo vamos a llevar los dos. Dice la palabra del Señor, ahorita me acordé, que dice: Señor, guarda mi boca, ¿para qué? Para que sea guardada mi alma. ¿Y de qué estamos hablando? ¿La enfermedad de dónde? Del alma. ¿Sí? Qué importante es que tengamos nuestro oído apercibido. Hermanos, que ya te fijaste, no, hermano, mejor vamos a orar, déjalo ahí. ¿Sí? No vengas a contaminarme, pero tenemos que estar apercibidos por lo que dice la palabra del Señor. Y el diablo, cómo es astuto y se mete ahí en ese punto. Es que ya viste el pastor, nada le agrada. Es que ya viste el pastor, viene y da órdenes, y hace esto y hace aquello. No, y ya viste la esposa del pastor. No, y sus hijos. No, hermano, tengamos cuidado. Guardemos nuestra lengua para que sea guardada nuestra alma. Bendito es el Dios Todopoderoso. Santo es el Señor. ¿Cómo puede ser posible que un verdadero cristiano caiga en una condición de decadencia espiritual? Gloria al Dios Todopoderoso. Mire, algunos cristianos se dan cuenta que algo no anda bien en su vida cristiana. Se dan cuenta que su relación con Dios ha decaído. Sí, como que nos empezamos a dar cuenta, ¿okay? Por eso le dije, esto me pasó a mí, ¿ok? Pero gloria a Dios, porque el Señor me ayudó para darme cuenta, ¿ok? Y yo quiero transmitirle, yo quiero ayudarle de la gracia del Señor que puso en mí, para que si hay por aquí algún que se esté empezando a contaminar, eche fuera todo esto en el nombre de Jesús, ¿sí? Y podamos ser una iglesia que le agrada al Señor. A veces tenemos que darnos cuenta, hermano, cuando decimos, bueno, ¿por qué siempre en la iglesia somos los mismos? ¿Por qué siempre en la iglesia somos los mismos que estamos orando? La palabra de Dios no tiene poder. La oración no tiene poder. Hay algo por ahí que está sonando mal que no nos hemos dado cuenta, ¿ok? Hay una parte del engranaje que se está fallando y no alcanza, como que escuchamos un poquito el desajuste y el ruido, pero no le ponemos atención. Gloria al Señor. Regresando al punto, que se dan cuenta que su relación con Dios ha decaído, su involucramiento en la iglesia no es el mismo, lo que yo les decía. ¿Y sabe cuál es la excusa que muchos tenemos? Dice el autor de lo que yo leía que le llaman el síndrome adámico. El síndrome adámico. Entendamos como el síndrome un conjunto de síntomas, características de una enfermedad, ¿ok? ¿Cuál es este síndrome adámico? Eva le echaba la culpa al esposo, Adán le echaba la culpa a la esposa, y así pasa en la iglesia. Dice que esta gente que empieza con la declinación espiritual empieza a presentar el síndrome adámico. Y a veces pasa lo mismo aquí. Es que los hermanos, del grupo de la alabanza como que no me comprenden, como que me ven feo. O sea, tratamos de echarle la culpa a todo mundo de este tipo de debilidad, de este tipo de problema en el alma, ¿sí?
¿Por qué usted cree que muchos que estaban ayer o aquí en esta iglesia ya no están? Porque se empezaron a contaminar. Okay. Yo no creo, y le voy a ser honesto, y se lo digo en el amor del Señor Jesucristo. Yo no creo que alguien que verdaderamente ame la obra de Dios, yo no estoy diciendo del hombre, olvídese. Alguien que ame verdaderamente la obra del Señor, alguien que realmente ame este lugar como su casa, así como lo hacemos en nuestra casa física. ¿Usted cree que se quiera ir de este lugar? Alguien que realmente ama a sus hermanos carnales como a sus hermanos en la fe aquí, quiera decir, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy. Cuando la persona empieza a hacer eso, cuando la persona empieza a no interesarle las cosas, a no involucrarse en las cosas de la iglesia, está presentando esta enfermedad. ¿Sí? El principio de la decadencia espiritual, una declinación espiritual en su vida. Gloria al Dios Todopoderoso. Y como siempre buscamos echarle la culpa a todos, menos reconociendo que el problema somos nosotros. Mire, déjame, a mí me cayó el 20. Nunca como personas y mucho más como hijos del Dios Altísimo, nunca debemos olvidar que ninguna causa externa a ti y a mí puede ser responsable de tu decadencia espiritual, ¿ok? A ti y a mí nadie nos puede hacer enojar, ¿ok? Si nosotros no queremos. Pero es bien fácil decir, ¿por qué te pones así? No, es que este hermano me dijo. No, lo que pasa es que en tu corazón ya hay algo. ¿Sí? Tú te enojas porque quieres. Tú te dejas dejar enojar porque tú quieres. Pero si realmente en ti verdaderamente está la gracia del Señor, va a ser difícil que vengan con lo que te vengan, te hagan lo que te hagan, tú digas, yo me voy de aquí. ¿Sí? Y más de una manera que no es como cuando salen los hijos de la casa, que el padre les va a dar su bendición para que les vaya bien. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No, sino que de repente pues ya el hijo dejó de venir a la casa. ¿Sí? Si tú y yo somos verdaderamente hijos de Dios Altísimo, si tú y yo está esa gracia emanada de Jesús hacia nuestras vidas cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, esas gracias no van a permitir que nosotros hagamos esas cosas. Si yo te amo, yo no me vas a hacer enojar a mí, ¿sí? Porque yo te amo y yo tengo que tratar de protegerte, de apapacharte, de buscar esa amistad porque te amo. Pero si no es así, ¿qué le va a decir? Como muchos padres, pues si te quieres largar, lárgate, la puerta está abierta. ¿Ok? Pero si usted ama al Señor, porque muchos de aquí lo decimos, hermano, te amo, hermano, que Dios te bendiga, ¿sí? Pero verdaderamente es algo que emana del corazón o es un lenguaje aprendido. Cada uno de nosotros sabemos, ¿ok? Yo no estoy aquí ni para juzgar ni porque vi esto, no. Yo le dije, en mí estaba pasando ese principio de decadencia espiritual en mi vida, pero gracias al Señor, yo no sé qué tan chueco ya andaba, pero gracias a Dios pude ponerme en vertical. Yo se lo comparto para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Creo que cada uno de nosotros tenemos que ser sabios, cada uno de nosotros tenemos que decir, Señor, gracias, gracias por tu palabra. ¿Sí? Bendito es el Dios Todopoderoso. Entonces ya dijimos que ninguna causa externa puede ser la responsable de nuestro comportamiento. Dice el Señor en Mateo 15,
es el 18 al 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Gloria al Señor. Por ello es que esta enfermedad del alma es un problema del corazón. Y si tú y yo estamos sintiendo alguna cosa con problema del corazón, lo más recomendable es que vayamos al cardiólogo de cardiólogos. ¿Sí? No esperemos a ver, no, pues yo sí lo he sentido, pero no así tanto como el hermano que compartió, que lo que estaba diciendo. Sí, a veces como que los hermanos me caen mal y trato de tener mi grupito. Ese es un problema del corazón. Si tú eres persona de la que nada más quieres hacer amigos con los que tú sientes que te aman, hay un problema del corazón. Por eso el Señor dice que tú y yo no debemos de hacer acepción ¿de qué? De persona. Si él es mi hermano, tengo que amarlo. Si ella es mi hermana, tengo que amarlo. Si el hermano Vicente es mi hermano, tengo que amarlo. ¿Sí? Pero a veces somos bien inteligentes. Amamos y ayudamos con el que nos puede regresar el servicio. ¿Ok? Cuando la palabra del Señor dice, no, tú ve con el que no te va a dar. Tú ama al que te va a ofender. ¿Ok? Ahí están las cosas que el Señor hace que emanen de nosotros: el amor, la paz, la benignidad, templanza. Gloria al Señor. Ahora, me adelanto un poquito, no nos extrañe. Si esas cosas no emanan de mi corazón, va a ser bien difícil que yo pueda dar fruto. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedo decir, ¿ok? Pero es muy diferente al que se vea al hablarlo. ¿Cuánta gente está fea como yo y dice, es que soy guapo? Bueno, chíngale. Gloria al Señor. Bendito es el Dios Todopoderoso. Mire, hay una causa. Híjole, que el tiempo se va pero rapidísimo. Apenas voy a la segunda hoja y son 5. Podríamos como iglesia citar muchas causas del por qué hay una decadencia, una declinación espiritual en los verdaderos creyentes. Aclaro, en los verdaderos creyentes. No se vaya con la finta, ese es para los que no han recibido al Señor Jesucristo. No, es para los verdaderos creyentes. ¿Ok? Puede haber muchas causas, pero ¿sabe cuál es la principal? Dejar de cultivar cercanía con Cristo. La causa principal de la decadencia espiritual es dejar de cultivar cercanía con Cristo. Perdón, hermano de la alabanza, porque luego tomo el ejemplo. Si tú estás más metido en aprender a colocar los dedos y a que te salga bien la música, y no hay comunión con Dios, no hay lectura de la palabra, a nivel show te vas a ver padre, ¿ok? Porque ya dominas a nivel show te vas a ver padre, pero a nivel espiritual, nada. Entonces son cosas bien importantes que tenemos que entender. La palabra de Dios dice que Él nos llamó primero a tener ¿qué? Comunión con Él, y todo lo demás dice que se va a añadir. Todo lo demás se va a añadir. Si por ejemplo tú estás tocando un instrumento y como que te cuesta trabajo, si tú te metes más con el Señor y le dices, Padre, tú has visto que mis dedos como que los tengo chuecos, y el Señor va a ver realmente lo que hay en tu corazón, ¿ok? Y te va a dar el deseo de tu corazón, ¿o no lo dice la palabra? Pero hay que buscar al Señor, hay que buscar al Señor.
Te vuelvo a repetir, de nada sirve que se puede escuchar padrísimo, pero en lo espiritual. Recuerda que le dije que cuando venimos en el tiempo de la alabanza es preparar nuestra tierra. Si realmente de aquí, hablando de emanar, si realmente de aquí no se emana nada de Cristo para allá, como que va a ser un poquito difícil así de que nosotros podamos ya estar preparados para cuando llegue la palabra. Por eso hay una responsabilidad del grupo de la alabanza. No es simple, a Dios no se le ocurrió simplemente poner un grupo de alabanza porque pues tenía que haber algo, ¿no? Porque es una fiesta y en las fiestas pues ponen un tocadisco o traen un mariachi, yo no lo sé. No, a Dios no se le ocurrió eso porque debería ser así, no. A Dios se le ocurrió porque tenían que ministrar al gremio. Tenían que hacer esos corazonzotes duros como el mío, empezar a través de la música y de la palabra de Dios a ir quitando esa dureza de piedra y poner un corazón de carne. Por eso decía el salmista: Padre, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si no hay esa firmeza de corazón, se acabará aquí el servicio y a lo mejor hasta tocan la noche en un conjunto de rock. Porque hay muchos que se presentan así. Vienen y hacen su show aquí y ya les anda por irse porque tienen una tocada en la noche para la delegación. No, es que es la realidad, hermano. Y Dios no se sorprende de eso. Por eso yo les dije, este problema de la decadencia espiritual es para los que realmente son ¿qué? Creyentes, ¿sí? Gloria al Dios Todopoderoso. Entonces hablamos que la causa principal es dejar de cultivar cercanía con Dios. ¿Qué es este punto? ¿A qué se refiere? Cultivar es hacer todo lo necesario para estar en Cristo, para estar en Cristo, pero al mismo tiempo Cristo en nosotros, porque a veces decimos, es que Cristo está en mí. Y si después, ¿pero Cristo estará en nosotros? ¿O nosotros estaremos en Cristo? ¿Sí? A veces es que Cristo está en mí porque lo dice su palabra. Pero realmente nosotros estamos emanando lo que Dios nos dio. Gloria al Dios Todopoderoso. Cultivar es cuidar su obra y su persona. Estamos hablando del Señor. Cultivar es poder fructificar para la obra de Cristo. Gloria al Señor. Si hay algo que debe de tomarse en consideración en cada uno de nosotros, es que debemos de colocar por encima de todas las demás cosas de esta problemática, es que la vida espiritual que nosotros derivamos de Cristo se nutre y se fortalece a través de Cristo. ¿Ok? Todo, nuestra vida espiritual se deriva de Cristo, se nutre de Cristo y se fortalece a través de Cristo. ¿Sí? Por eso que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Garanticemos que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Otra hora más, hermano, y nos vamos a ir. ¿Ok? ¿Sí me espera? Bendito es el Señor. Lo mismo me pasó ayer, hermano. O sea, son muchas cosas. Bendito es el Dios Todopoderoso. Tú y yo estamos vivos espiritualmente porque estamos impregnados de Cristo. ¿Ok? Es la única manera de que tú y yo estemos vivos espiritualmente. Hay algo que es bien interesante y yo no lo había entendido. Cuando el pueblo de Israel dice que mataba más bien a los animales, allá en Éxodo 12:11 dice que los judíos debían matar el cordero de la Pascua, pero también debían ¿de qué? De comérselo.
¿ok? Ya que ese es el modo de conseguir fuerza espiritual. La razón por la cual hay tantos cristianos débiles y enquencles, ¿ok? Si tú y yo no comemos de Cristo, dice que Él es el pan de ¿qué? Él es el pan de vida. Y mire, no lo hemos percibido, pero cuando tú y yo entendemos que cuando recibimos al Señor Jesucristo vamos a empezar a pasar por una tierra desértica, por un desierto, ¿estamos de acuerdo? Alguien que no se alimenta y pasa ese desierto, ¿qué va a pasar? Se va a morir o se va a quedar postrado ahí, ¿ok? Entonces tú y yo, como estamos pasando por este desierto, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos de Cristo, ¿ok? Gloria al Señor. Dice el Señor ahí en Juan 6, 51, 54 y 56, se lo voy a leer. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ok? Si alcanzamos a entender ese puro pedacito, cuando dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Tú y yo necesitamos estar comiendo de la carne del Señor, para que seamos, ¿qué? En el día postrero. ¿Qué dice? Para que seamos resucitados en el día postrero. Tú y yo estamos pasando por un desierto y tenemos que alimentarnos de Cristo. Si tú y yo no nos alimentamos de Cristo, vamos a estar débiles, vamos a estar enquencles, y cualquier problemita, que es como pasa muchas veces, ay, es que yo me voy de la iglesia porque el hermano no me extendió la mano para saludarme. ¿Sí? Lo que pasa es que no estamos comiendo de Cristo, no nos estamos alimentando de Cristo. Y es lo que sucede en muchos de nosotros. Dejamos de venir a la iglesia porque el hermano ya no me extendió la mano. No, es que el hermano antes me saludaba bien y ahora ya no me saluda. No, hermano. Cuando tú y yo verdaderamente comemos de Cristo, nadie, como te dije, hermano, nadie externo me va a poder hacer enojar. Yo voy a seguir en las cosas del Señor conforme a lo que dice el Señor, si es que yo ya le acepté como mi Señor y Salvador, si es que yo creo en el Señor. ¿Sí? Entonces ya no tenemos excusa, hermano, ya no tenemos pretexto para decir, ay, es que yo ya no quiero estar en la alabanza porque como que sienten que yo no estoy bien, empiezan a hablar de mí. No, hermana, tú no dejes que el enemigo utilice a las personas para que tú pienses cosas diferentes a lo que dice Dios de ti. Tú y yo agarrémonos de lo que dice la palabra del Señor, y lo demás no me interesa. ¿Ok? Dice el Señor que es mejor creerle a Dios que al hombre. El hombre puede opinar de mí lo que él quiera, pero a mí lo que me debe preocupar es lo que Dios diga y piense de mí, porque yo voy a entregar cuentas ante Dios, no ante los hermanos de la alabanza, no ante los diáconos, no ante el pastor. Yo voy a entregar cuentas delante de Dios. ¿Sí? Entonces Dios dice en su palabra, ama a tu hermano, lo tengo que amar, sea como sea. ¿Sí? El Señor dice, cuida de tu herencia, yo tengo que cuidar de mis hijos como sea, se porten como se porten, ¿ok? Él no dice que yo los ame si son hijos buenos, o que yo respete a mi jefe si es un hombre que conoce o sabe. No, Él dice, ama a tu prójimo. Y si el prójimo es lo que quiera hacer, pues es su bronca, es su relación con Dios. A mí lo que me interesa es mi relación con el Señor. Amén. Porque la salvación es personal, no es ni por iglesia, ni por familia, ni por grupo de alabanza, no. La salvación es personal. Gloria al Señor. Es que siempre volteo aquí, hermano, y veo esto, pues me acuerdo de alabanza,
Gloria al Dios Todopoderoso. Bendito es el Dios de la gloria. Ya casi para terminar, mis hermanos, debemos de hacernos una pregunta que yo creo que algunos ya no se la hicieron, yo me la hice. ¿Qué necesita un verdadero creyente que está en decadencia espiritual para recobrarse de este estado? Sí. Pues sí, pero ¿qué tengo que hacer, hermano? Ya me está diciendo, yo ya siento así como que por ahí me está dando la chiripiorca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Dice el Señor, lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que tenemos que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y pedir perdón y creer lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Si tú y yo entendemos el día de hoy que hay algún problema de decadencia espiritual, que hay alguna enfermedad, ya sea que se esté empezando a dar en el corazón o que ya esté avanzada, porque pueden ser esos casos, hoy es el tiempo de venir al Señor y decirle lo que dijo el salmista. ¿Qué dijo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero ahí no quedó, ahí hay un punto y coma. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Yo no conozco tus pensamientos, de nadie de los que están aquí, pero Dios conoce tus pensamientos. Él le conoce de tus intenciones. Y gracias al Señor, que Él tiene el remedio para todas las cosas que pasan en esta vida. Pongámonos en pies, vamos a pedirle, primero darle gracias al Señor por lo que nos ha hablado el día de hoy. Y si en nosotros, es más, no solo si hubo ese tipo de situaciones en nuestro corazón, o si está viendo ese tipo de pensamientos, orar para que el Santo Espíritu de Dios en esta tarde sea el que meta su mano en lo más profundo del ser de cada uno y desarraigue de lo más profundo de nuestro corazón todas esas cosas que pueda haber en el pensamiento. ¿Sí? Que el día de hoy podamos entender que nadie, absolutamente nadie, estamos exentos de pasar por una situación de decadencia espiritual. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Escrito está en tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana y más alta que los cielos, Señor. Por esa misericordia, oh Dios, es que yo puedo estar de pie en esta mañana, mi Señor. Por esa misericordia, Dios, es que yo puedo, Señor, vivir conforme a lo que dices en tu palabra. Una vida de libertad, Señor. Una vida en la cual tu santo y bendito Espíritu me guía para hacer las cosas. Gracias porque es tu santo y bendito Espíritu el que ha puesto en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Señor, en esta hora, Padre, cada uno de nosotros queremos orar ante tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, si pasamos por una decadencia espiritual. Perdónanos si está en nosotros presentándose, Señor, una decadencia espiritual, o si ya estábamos viviendo, Señor, en cadencia espiritual sin darnos cuenta. Gracias porque eres un Dios que nos amas. Eres un Dios preventivo, Señor. Un Dios que desea lo mejor para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Rey Jesús.